Hola a todos, hoy les voy a explicar sobre los métodos de factorización. Existen 9 métodos: factor común por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados perfectos, trinomio cuadrado perfecto de adición y sustracción, trinomio de la forma simple, trinomio de la forma compuesta, suma y diferencia de potencias impares iguales y suma y diferencia de cubos perfectos. Para resolver por el método de factor común se realiza lo siguiente. Visualizamos la ecuación. Debemos tomar el menor término que sea divisible para el resto de términos y para sí mismo. Podemos ver que el 3x es divisible para el resto de términos y para sí mismo. Abrimos paréntesis y dividimos 3x para x, 3x cubo sería x cuadrado, más por menos, menos 3x para 6x a 2, más por más, más 3x para 27x cuadrado sería a 9x. Continuamos con el siguiente método, que sería factor común por agrupación. Escribimos el ejercicio. Debemos ver lo que tienen en común. Como podemos ver, px más mx tienen algo en común, que sería el un paréntesis. Y el otro paréntesis sería más py más my, porque tienen algo en común. Sacamos lo común, que sería x. Me quedaría p más m. Y del mismo hacemos del otro paréntesis, y, p más m. Como respuesta me quedaría p más m por x más y. Un trinomio cuadrado perfecto se identifica por tener 3 términos, de los cuales 2 tienen raíz cuadrada exactas, y el resultado equivale al doble del producto de las raíces del primero por el segundo. Como podemos ver el ejemplo, x cuadrado más 6x más 9, nos quedaría sacando x, y aquí nos quedarían 3 de 9. Siempre viene y se multiplica por 2, x y 3. 2 por x, 2x. 2x por 3 me quedaría 6x. Y como respuesta final me quedaría x más 3 al cuadrado. Diferencia de cuadrados perfectos. Se identifica por tener dos términos elevados al cuadrado y unidos por el signo menos. Como podemos ver, la fórmula general es a menos b en un paréntesis y a más b en el otro, quedándome como resultado a al cuadrado menos b cuadrado. Como podemos ver en el ejemplo, 25x cuadrado menos 1. Se saca la raíz cuadrada de 25x al cuadrado, que me quedaría 5x. Y bajaría, como tiene menos, aquí viene más, 1 en el un paréntesis, y en el otro paréntesis viene 5x menos 1. Esta sería nuestra respuesta final. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Se identifica por tener 3 términos. 2 de ellos son cuadrados perfectos, pero el restante hay que completarlo mediante una suma para que sea el doble producto de 2 raíces. Es decir, para completar el trinomio cuadrado perfecto, el valor que se suma es el mismo que se resta para el ejercicio original, no cambia. Como podemos ver, 4x más x cuadrado y cuadrado más y cuadrado. Se saca el cuadrado de x cuarta, que sería x cuadrado, y de y cuarta, que sería y cuadrado. X cuadrado por y cuadrado me daría de respuesta más x cuadrado y cuadrado. Y como les dije anteriormente, se debe restar el mismo término. Se vuelve a copiar el ejercicio, que sería x cuarta más 2y cuadrado
más y cuarta. Como ya tenemos esto, aquí se simplifica y se copia solo menos x cuadrado y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado igual x cuadrado y cuadrado. Se le aumenta una raíz para que pueda simplificarse. Y me quedaría como respuesta, abro corchetes, x cuadrado más y cuadrado más xy en un paréntesis, y en el otro paréntesis me quedaría x cuadrado más y cuadrado menos xy. Y esta sería mi respuesta del ejercicio. Bueno, a mí me toca explicar el trinomio de la fórmula x cuadrado más bx más c. El trinomio se descompone en dos factores binomios, cuyo primer término será la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Se busca dos números que sumados algebraicamente como resultado del coeficiente del segundo término b y multiplicados en el tercer término c. Bueno, voy a explicar el trinomio cuadrado de la fórmula ax2 más bx más c. Este tipo de trinomio se diferencia del anterior debido a que el término al cuadrado se encuentra precedido por una coeficiente diferente de 1 y debe ser positivo. A continuación, mi ejemplo. Bueno, voy a explicar la suma o diferencia de potencias impares iguales. Cuando no es factor común o diferencia de cuadrados perfectos, se prueba la suma o diferencia de potencias impares iguales. La primera regla es que sea suma o resta, que tenga potencias iguales pero impares. Primero se extrae la raíz igual a la cantidad que están elevados los términos. Segundo, a la raíz se le opera con el mismo signo multiplicado por la raíz, pero en un orden siempre que es el primer término elevado a una potencia menos a la inicial y la segunda elevado a la cero. La primera va bajando hasta llegar a cero. La segunda sube hasta llegar a la potencia menos que a la potencia inicial. Voy a explicar la suma o diferencia de cubos perfectos. La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores. El primero es la diferencia de sus raíces cúbicas. El segundo se descompone del cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Continuación y ejemplo. Bueno, voy a explicar el caso x posible 0. En este primer paso de los posibles ceros es el cociente de la división de los divisores del término independiente del polinomio, que no está acompañado de una variable entre los divisores del coeficiente principal y se dividen 1 por 1. Y a continuación se aplica con Ruffini para sacar lo más posible 0. A continuación un ejemplo. Bueno, voy a explicar el trinomio de la fórmula x al cuadrado. El ejemplo, más bx más c. Ya, como ejemplo puede ser x al cuadrado menos 3x menos 40. Ya, esto se abre dos corchetes. X se distribuye para los dos. Más por menos, menos. Menos por más, menos, más. Ya, este número hay que multiplicar, que me den multiplicados dos números multiplicados que me den 40. Y sumados y restados que me den 3. Entonces hay que distribuir 40. 30 para 2, 20, 2, 2, 10, 2, 5 y la quinta 1. Ya, esto es 2 a la tercera por 5. Como sale 2 a la quinta, entonces sería así. Esto da 3. Ya, entonces, ¿cuál es? Aquí 5, a ver, aquí es 8 y aquí es 5. Y este es el resultado, que da dos números multiplicados a 40 y sumado y restado que den 3. Bueno, voy a explicar el trinomio de la fórmula
ax al cuadrado más bx más c. Como ejemplos sería 6x cuadrado más 5x menos 4, da igual. Bueno, esto se multiplica, se hace de cualquier forma. Bueno, se ve la fórmula más que sea total. Y sería esta fórmula. A ver, le aplicamos fórmula más x 2, 8 más 6x menos 3. Y este número se distribuye y se divide por 6. Ya. Aquí va aquí la mitad de los dos. 2. Aquí 6 por 6 por 2, 3 más. Aquí la mitad de 6 y 3 es 3. 6 dividido por 6, 2, 2 por 3, 6, 6, 3 por 3, 1, menos 1. Ya, esto igual se hace por 6. De ahí, de aquí se simplifica. Queda 3, 1, 3 y 3 se van. Queda 3x más 4, 2x menos 1. Y este es el resultado, que es del trinomio de la fórmula ax al cuadrado más bx más c. Este es el resultado. Queda ahí el ejercicio. Voy a explicar la suma o diferencia de potencias impares. Debe ser dos términos iguales. Como ejemplo, 3 más bx q. Ya. Esto se lleva a A y la b. Aquí como resultado es a más b. Aquí se hace la fórmula a x más 2 por b menos a 1 por b más a al hacer. O sea, esto es porque primero va de mayor hacia abajo. 2, 1 y 0. Aquí se pone igual al b, aquí se iguala. El 2 aquí va 0, que aquí disminuye. Más b, aquí se iguala. Aquí se iguala. Aquí se iguala. Menos a 1, b1 más a 0, b2. Ya. Ya de aquí queda. Otro paso es a2 menos a menos ab, porque se distribuye a b, porque se elimina 1, 1 más b2, que 0 da igual a 2, ya da igual a 2. Ahí, este es el resultado. Este es el resultado de la suma de diferencias de potencias impares. Ya, gracias. Bueno, voy a explicar la suma o diferencia de cubos perfectos. Como ejemplo, voy a explicar como ejemplo. 15, 300, puede ser cualquier, pero debe ser raíz exacta. Debe ser divisible 15 y el 6. Para sacar, entonces saca, ¿sí? Raíz de 3 ver
4, 5, 7 igual a 3, 7, 14. Ya. Esto se abre corchetes. 5, 7, menos. Ya. Aquí se hace 3, 4, 5, 2. Ya. Más. Ver 4, 5. Que se aplica una fórmula. 7, 2, cierra corchetes. Ya. Aquí 4, 5, 7, 3. Aquí 4 por 2, 16, 16, 10, 6, 10, 5 por 2, 10, más 4 por 7, 28, 5 y 3, 2, más 49, 7 y 2 por 2, 4. Y ese es el ejemplo de diferencia de cubos perfectos. Suma o diferencia de cubos perfectos. Ese es el ejemplo. Y ya, se acabó. Este es el ejemplo. Bueno, voy a explicar el ejemplo del caso 10 posible 0. Ya, como ejemplo. X cuarta, C menos 8, 2, Q más 6. Y esto es igual a 0. Ya. Aquí se aplica la Ruffin. Bueno, aquí 2, 1, menos 8, menos 1, más 6. Aquí va Ruffin. Bueno, es con 1 porque he hecho con todas yo comprobé. 6 debe ser divisible para 6 menos 6 menos 3 menos 2 menos 1. Aquí positivo. 2, 3, 6. Ya. Aquí 1 por 2, 2, 1, 2, 3, 6, más 3, 5, 3 por 5. Aquí 6. No, aquí queda 5. 5. Aquí es más. Aquí queda menos 6. 6 aquí. Debemos llegar siempre a ser. Pero como está muy larga, debemos seguir haciendo que se busque lo más posible. Aquí va con menos 1. Cogemos este. Menos 1. 2, 2, 1. Positivo. Sí, menos. Sí. Aquí queda más 6. Y aquí se elimina. Bueno, aquí va con menos 2. Y es este. 2 menos 4. 2 por 2, 4. Menos 3. 3 por 2, 6. Menos. Queda 0. Bueno, ahí queda ya. La mejor posibilidad. Bueno, que se hace x menos 1. X menos 1. X más 1. X más
X aplica esto, X 3, y esta es la respuesta. Y esta ha sido la respuesta. 2X 3. Y quedó el ejercicio. Aplicar el lo más posible llegar a 0.